Bueno, hola a todos, buenos días. Bienvenidos al evento CLIL 3.0 de Pearson. Lo primero, agradecer a todos los asistentes, especialmente a los que venís de las consejerías de educación y habéis tenido que desplazaros hasta aquí, y a los responsables de centros educativos que también han tenido que desplazarse hasta Madrid. Espero que paséis un buen día. Y en general a todos los que habéis decidido compartir con nosotros esta experiencia, que creo que va a resultaros muy interesante y va a ser un poco distinta, como luego os explicaremos. Un segundito. Ya. Lo veo, pero no la veo. Sí, porfa, es que no lo veo. Ahora. Bueno, Pearson Educación es la empresa de tecnología y servicios educativos más grande del mundo. Aquí en España nos conocéis principalmente por la parte editorial, pero quería hacer un poquito un mapa de la situación para que todos podáis entender en qué contexto nos estamos moviendo y cuál es el propósito y la finalidad de este evento. Pearson Educación pertenece al grupo Pearson, propietario, entre otros, de compañías como Financial Times o Penguin, y en los últimos 5 años se ha dedicado a realizar sobre todo adquisiciones relacionadas con la tecnología para mejorar ecosistemas educativos, modelos educativos y la implementación del correcto uso de la tecnología con estos nuevos modelos en diferentes partes del mundo. Ahí abajo tenéis solamente unas pequeñas píldoras o pequeñas piezas de algunas de estas adquisiciones. ¿Qué supone la tecnología en la educación? Pues principalmente supone 3 mejoras fundamentales. La primera es la creación de itinerarios a medida, para que cada alumno pueda seguir su ritmo y poder aprender de la manera más óptima. La segunda es evaluar y medir los resultados para poder llegar a unas conclusiones que hasta el momento teníamos que hacer de forma manual y donde se nos escapaban a veces muchos datos. Y la tercera es la motivación. Luego vais a poder ver en unas áreas de demostración que hemos preparado el concepto más importante que creo que aporta, sobre todo de valor para el alumno, que es el concepto no me lo cuentes, muéstramelo. Eso creo que es un elemento de valor y nos permite canalizar toda la información que ya conocemos, todo el valor del profesorado y unirlo en algo que sea una experiencia mucho más motivadora para el alumno. Además de la evolución que supone la tecnología, desde Pearson somos muy conscientes de la importancia que tiene la implementación de modelos bilingües que ayuden a mejorar a los alumnos en competencias lingüísticas, aparte de en sus competencias diarias que tienen que ver con el aprendizaje de diferentes asignaturas. Ahí tenemos también muchísima experiencia, hemos estado implementando este tipo de modelos y ayudando a gobiernos de todo el mundo a que mejoren su calidad educativa en modelos bilingües. Tenemos ejemplos como los de Turquía, Sudáfrica, pero yo creo que los más representativos son los que se han llevado a cabo en Hispanoamérica, con modelos como Colombia bilingüe o México bilingüe, donde se han formado más de 50.000 profesores y están trabajando ahora mismo pues, millones de alumnos. ¿Qué incluye esta parte? Pues incluye desde la formación del profesorado, que para nosotros es la parte más importante, porque los profesores son los canalizadores de la educación y son la pieza clave de todo este mundo que está cambiando tan rápidamente, pero que sigue necesitando ese eje, la columna vertebral, que es el profesor. La formación de profesorado en estos modelos bilingües, a través de modelos como la metodología CLIL y la implementación a través de las correctas herramientas y contenidos para que los alumnos logren aprender, que al final es de lo que se trata la cosa. Pues la fusión de estos dos conceptos, el de la tecnología que ya tenemos y del conocimiento que tenemos de los diferentes mercados y de las problemáticas que eso supone a la hora de implementar modelos como el que nos ha traído a todos hasta aquí, que es los programas bilingües o plurilingües, hemos fusionado y lo hemos metido en la coctelera y el resultado es
el lugar donde estamos ahora, es CLIL 3.0. CLIL 3.0 es el título de una serie completa que hemos creado para formación de profesorado con metodología e-learning, donde vamos a ayudar a profesores que ya tienen un nivel determinado de inglés a partir de B2 a también ganar las competencias que necesitan para poder no solamente enseñar inglés, sino impartir determinadas asignaturas en inglés, como son ciencias naturales, ciencias sociales, música y artes. Y con este propósito pues os hemos traído a todos aquí, espero que disfrutéis. Ahora Pablo Caram os va a explicar un poco el enfoque del evento, que espero que encontréis interesante, y no dudéis en todo este día, por favor, preguntarnos cualquier duda que os surja, cualquier necesidad que tengáis. Estamos encantados de poder compartir cualquier cosa con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Amaya. Buenos días nuevamente. Mi nombre es Pablo Caram, soy el director de la división escolar de Pearson para España y Portugal. Y yo os voy a explicar un poco cómo hemos organizado el evento, cómo hemos organizado el día de hoy y algunos detalles logísticos, ¿vale? En primer lugar, vamos a asistir en esta misma sala a una sesión práctica, Best Practices in Bilingual Teaching, a cargo de Marta Cervera, de nuestro departamento de formación del profesorado. En ella veremos a través de la metodología e-learning cómo afrontar el reto del bilingüismo. Es un ejemplo real, con niños reales, en un colegio real. Tenéis en vuestros sitios un sobre blanco con unas tarjetas de colores para que podáis participar activamente, ¿vale? Queremos que todos participéis, así que vais a interactuar con Marta durante la sesión. A continuación, más o menos sobre las 12, pasaremos a la sala contigua. En esta sala hemos preparado 6 speed corners. Son como rincones, ¿vale? En los que mientras tomáis un café, pues tendréis oportunidad de conocer cada una de las herramientas o propuestas que Pearson ofrece para este entorno. Os explico cómo funcionan los corners, ¿vale? Para que cada uno de vosotros pueda tener la oportunidad de ver de cerca cada una de estas herramientas y de conocer un poco más sobre ellas, son sesiones de 10 minutos, ¿vale? Entonces, al entrar nos dividiremos en 6 grupos, cada uno va a su corner correspondiente y ahí asiste a una sesión. Nosotros avisaremos con una sirena o una alarma cuando se hayan cumplido esos 10 minutos y pasáis al siguiente, ¿vale? De tal forma que podéis ir conociéndoos todos y no os perdéis absolutamente nada. No os preocupéis porque vamos a estar allí para ayudaros por si alguien se despista, así que no hay problema. Posteriormente, sobre la 1:30, comeremos aquí en otro salón que hay a continuación. Encontraréis vuestros nombres en una lista antes de entrar, como en una boda, ¿vale? Para que veáis dónde estáis ubicados, en qué mesa, y así, bueno, pues también disfrutaremos pues, de la comida todos juntos. Por la tarde tenemos una sesión con Dolors Reig, a quien probablemente muchos conocéis por su actividad en las redes sociales, en el ámbito de la educación, obviamente. Esta sesión tratará sobre la introducción de la tecnología en ecosistemas educativos y, por supuesto, el gran cambio que esto supone. Hasta aquí el programa, ¿vale? Comentaros que en la sala hay wifi, tenéis cada uno una clave individual para la conexión, por si necesitáis conectaros para cualquier cosa. También hemos creado un hashtag en Twitter, CLIL30, CLIL30 sin el punto, para que podáis participar activamente con vuestras opiniones, comentarios o sugerencias, ¿vale? Y por último, pues este es un evento abierto y participativo, ¿vale? Por lo que os pido que participéis activamente. Si tenéis cualquier duda, por favor, no dudéis en preguntarnos. Esperamos que disfrutéis del evento y del día, ¿vale? Yo os voy a dejar con Marta Cervera y una vez más, en mi nombre, en el de Amaya y en el de todo el equipo de Pearson, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Marta, cuando quieras. Bueno, hola a todo el mundo. ¿Me oís desde el fondo? ¿Es que hablo así? ¿Sí? ¿Me oís todo el mundo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la presentación que vamos
vamos a hacer hoy, que es mejores prácticas en una clase bilingüe. Y estos son los ponentes, que son Marta Cervera, Carlos Miranda y Madalena Castelló. Pero ¿no veis algo especial? Aquí y ahí. A ver. Hay dos que están en la nube. Hay dos que están en la nube. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la presentación, pero hoy coincide con las pruebas LEA en la Comunidad de Madrid. Las pruebas LEA exigen al director y al profesorado que esté en el aula. Y entonces, cuando sucedió eso, dijimos, perfecto, estamos hablando de e-learning, no tenemos a nuestros ponentes, vamos a hacer una sesión de e-learning, pero aquí. Una sesión de aquí learning. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vais a hacer yo va a ser dirigirlo, pero ellos han preparado esa información y vosotros podréis acceder. En eso se basa el e-learning, a poder acceder a información que está lejos. Como, por ejemplo, dice esta señal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Unos prismáticos. ¿Y los prismáticos para qué sirven? ¿En qué se parece un prismático con el e-learning? ¿Qué hace? Te acerca la información que tienes lejos. ¿Y qué más te permite? Te permite centrarte. Es decir, tú centras la atención en un punto que está lejos. CLIL es muy amplio, el bilingüismo es muy amplio. 45 minutos no dan para explicar todo lo que requiere un centro para aplicar la metodología CLIL, ni en forma de organización, ni en profesorado. Entonces lo que hemos hecho es coger unos prismáticos y simplemente centrarnos en puntos que a nuestros otros ponentes les ha parecido clave. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Otro aspecto del e-learning está abajo. Otro aspecto del e-learning es el aprendizaje colaborativo. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? ¿Qué quiere decir? Hablamos mucho de aprendizaje colaborativo. ¿Qué es? En grupo. ¿Y esto qué es? Esto es un grupo, esto es una comunidad de aprendizaje. Nosotros tenemos nuestro conocimiento, y os voy a explicar el mío, Carlos el suyo, Magdalena el suyo, pero cada uno de vosotros, desde vuestro centro, desde vuestra experiencia, tiene vuestro propio aprendizaje. ¿Qué pasaría si todos pudiéramos volcar nuestro aprendizaje en un sitio? Que saldríamos de aquí no con nuestras ideas, sino con 100 ideas. Hay una frase que dice que si dos personas, una se da una manzana al otro, los dos se quedan cada uno con una manzana. Pero si yo te doy una idea a ti y tú me la das a mí, los dos nos quedamos con 2 ideas. Entonces lo que vamos a intentar es, ¿cuántas personas de aquí traen sus móviles con Twitter? Con acceso a Twitter. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Y los que no, no pasa nada. Después podrán acceder a él. Entonces, invitamos a las personas que traigan sus móviles a que conviertan esa sesión en una sesión aumentada. ¿Qué quiere decir? Que aumenten este aprendizaje con sus propias experiencias. ¿De acuerdo? Sus propias experiencias lo que vamos a hacer es dirigirlas. Porque habrá, de vez en cuando, una pregunta CLIL 3.0. ¿De acuerdo? En la que vosotros podéis aportar. Las personas que quieran. Esto es un sobre. ¿Qué hay dentro? It's a secret. Esto funciona siempre en clase. Siempre funciona en clase. Tú en clase les dices a los niños, it's a secret. Ojos así. Vosotros no lo habéis hecho también como los niños. Pero bueno, normalmente esto ayuda mucho en el aula. En un momento determinado lo vais a necesitar. Vamos a empezar. El CEIP San Sebastián el Boado es un centro que está en la Sierra de Madrid. Es un centro muy particular. Es un centro muy particular. ¿Por qué es particular? Porque el mismo centro tiene 4 edificios. Pero no es un centro rural. No está considerado como tal. Es un centro en el que cuando yo me voy de primero a segundo, no me voy al pasillo, me voy al coche. Cojo el coche y me voy a otro pueblo donde doy otra clase. Porque los 4 centros los 4 edificios generan un centro, con la dificultad organizativa que eso conlleva. Y 800 alumnos. ¿De acuerdo? Es decir, es un cole importante. Este cole, lo que sí tiene en común y lo que sí le une, es que desde hace 9 años decidieron ir por el camino del bilingüismo. ¿Por qué? Por una necesidad de los profesores. Los profesores vieron que sus alumnos, a pesar de hacer 6 años de inglés, no sabían inglés. No sabían inglés. Se pasaban 6 años y no producían. Comprendían, sabían palabras,
pero el paso a la producción no lo hacían. Y entonces ellos dijeron, tenemos que cambiar de método. Tenemos que ir a otro modelo, un modelo en el que me permita que el alumno produzca, que sea más activo. Y entonces coincidió con que en la Comunidad de Madrid se hizo lo del plan bilingüe y entonces ellos pudieron acceder. Con lo cual fue perfecto porque por parte de los alumnos había una inquietud, por parte de la comunidad había una iniciativa, perfecto. Pero hay un tema importante, el 100% de los profesores de la comunidad educativa lo apoyaron. Importantísimo. Si tú quieres que tu centro entre en el bilingüismo, necesitas un apoyo del profesorado y de la comunidad educativa, porque esto es un compromiso, esto no es un día, es ha llegado el bilingüismo para quedarse. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Los primeros pasos, lo mejor que nos lo puede contar es nuestro director. El director del centro se llama Carlos y nos va a contar cuáles fueron los primeros pasos más importantes a la hora de organizar ese bilingüismo en el centro. Abajo hay una pregunta aumentada para los que quieran, que es, ¿añadirías algún punto clave a los que presenta el director? Ahora hay un vínculo con un vídeo de verdad. Y se ve muy bien. Lo fuimos a grabar ahí. Ahora. Son múltiples, digamos, las medidas que tuvimos que tomar para, bueno, para garantizar que se desarrollase lo mejor posible. Pero yo solamente voy a reseñar las más significativas. Voy a hacer una especie de resumen porque tampoco dispongo del tiempo necesario para poder explicarlo todo. Lo primero que tuvimos que hacer fue tocar los documentos institucionales del centro. Y ahí nos vamos al proyecto educativo en primer lugar. Lo más importante era, en ese momento, recoger un compromiso del equipo docente a favor del desarrollo del proyecto, que implicase reflexión, formación, reciclaje, ponerse al día en las nuevas, digamos, en aquel momento todavía estaban un poco verdes las metodologías CLIL. Otro aspecto fundamental es el establecimiento de los horarios. Nosotros descubrimos que podíamos distribuir la jornada escolar en 6 sesiones de 45 minutos. Eso después se ha comprobado que es una enorme ventaja porque permite, por un lado, bueno, primero obtener 5 sesiones más a la semana que podemos darles a las distintas áreas. En este sentido, pues el planteamiento es más dinámico, más, se interactúa más comunicativo, me tengo que dirigir más activamente a los alumnos y evidentemente esto está más cerca de un buen aprendizaje de la lengua extranjera. Para el desarrollo del proyecto es fundamental una revisión profunda de la metodología. El centro tiene que adoptar algunas medidas que conduzcan a que el proyecto llegue a buen puerto, relacionadas con la metodología también. Más sería organizando, por ejemplo, agrupamientos flexibles. Esto permite que evidentemente los profesores estén en mejores condiciones, con grupos más pequeños, en situaciones de comunicación más activas. Una cosa fundamental es el rigor a la hora de exigir que el profesor de inglés solamente se dirija a los alumnos en inglés en todos los entornos comunicativos. Fundamental. Patio, excursiones, evidentemente la propia clase, es decir, que se le identifique como un hablante de inglés, nunca como un profesor al que acudo a aclaraciones o problemas en español. Después también hay que hacer un planteamiento de trabajo por competencias. En este momento la globalización, el apoyo entre las distintas áreas para mejorar tanto el inglés como cada una de ellas es fundamental. La organización de las tutorías en centros bilingües va a determinar muchas mejoras o empeoramientos de situación. Lo importante es que la inscripción a las tutorías, que es algo fundamental en cualquier colegio desde el punto de vista global de la organización del mismo, se enfoque bien dentro de un programa bilingüe. Entonces aquí los centros desarrollan distintos modelos que conducen a distintas situaciones que pueden ser en algunos casos perversas para el propio bilingüismo.
Esto que habéis visto es un extracto de una entrevista que le hicimos que podía durar 4, 5, 6, 7 horas. No había problema. Pero lo que pasa es que él nos dijo, no, centraros sobre todo en estos puntos. Pero él insistió, por favor, dile a todos que me pregunten, que os dé su mail, que os dé su contacto. ¿Por qué? Porque si alguien quiere llamar, quiere enviar esta información, acuda a él. Pero vamos a quedarnos con lo básico. Él lo que le da mucha importancia es horarios. Si yo consigo hacer más repetición en lugar, es decir, si hago más sesiones de 45 minutos en lugar de menos de 1 hora, consigo tener más sesiones de inglés a lo largo de la semana. ¿De acuerdo? Y eso ayuda muchísimo a la hora de que el alumno reciba el mensaje cada día. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería la organización tutoría. Si yo quiero que mi profesor o que los profesores que dan inglés hablen todo el día en inglés a mis alumnos, ¿cómo lo hago? Siendo tutor. El tutor es una cosa muy emocional. Es muy emocional. En primero y en segundo, los problemas que tienes que resolver con los niños son muy emocionales. No los puedes resolver aún en inglés porque los niños no tienen aún esa competencia. No puedes poner un tutor que le hable en inglés porque ¿qué pasará? Que le hablará en español. Entonces rompes el juego. Porque parte de la motivación es, este profesor no sabe hablar en español. Habla en inglés, pero habla en inglés siempre. Yo he trabajado en este centro, yo me he encontrado a los niños en el supermercado. Y vagando, y la cajera mirándome diciendo, ¿y esta qué le pasa hoy? ¿Por qué? Porque yo tenía que dirigirme en inglés al niño siempre. Me lo encontraba en la plaza del pueblo, me lo encontraba en el cole, me lo encontraba donde sea. Si yo luego le hago la tutoría en español, rompo el juego, rompo la motivación. Por eso hay diferentes formas de organización. ¿Cuál sería? La unidireccional. Unidireccional sería que el mismo tutor hace de tutor y además da inglés, y además da science, y además da arte, y además da todo. Entonces toca science, cambio de gorra, hablo en inglés. Toca tutoría, hablo en español. Esta sería el unidireccional. Esta es la que no nos aconseja. Después estaría el biunívoco. Biunívoco. Biunívoco quiere decir que en el mismo ciclo, ¿de acuerdo? Los dos son tutores. Yo soy tutor de mi clase, y el otro es tutor de la otra. ¿De acuerdo? Y yo le doy todo el bloque de inglés a la otra clase, y la otra persona me da todo el bloque de inglés a mí. Entonces, yo puedo hacer de tutor en español a mis alumnos y doy todo el bloque de inglés a la otra clase. Con lo cual yo sé los problemas que hay en la otra clase y los puedo resolver. Como que me coordino conmigo misma y con mi compañera. Sería otro modelo. El modelo de especialización es que los tutores son tutores y una persona que es la de inglés es la que se dedica a dar inglés a todos los lados. Da inglés, da science, da arts, pero una sola persona. ¿De acuerdo? Y el paralelo que sería la cotutoría, en la que dos personas en el mismo ciclo hacen de tutor en las dos clases y la otra hace de cotutor pero solo habla en inglés. Entonces, la persona que hace español en primero A y en primero B. ¿De acuerdo? Y los otros hacen todo el inglés. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. Y ahora es cuando tenéis que utilizar los papeles, porque esto es un juego. ¿Cuál creéis que es la tutoría más adecuada para que no rompamos el modelo metodológico? Unidireccional es el rojo, verde es el biunívico, amarillo es especialización y el papel blanco es el sobre. Ah, ¿qué pensaba? ¿Se han olvidado el blanco? No nos hemos olvidado el blanco. Optimizar. Entonces, levantad el que creáis que es el más adecuado. Adecuado. Para una buena organización, para que no se rompa. Pero alto. Alto, alto. Verde, verde, amarillo. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos casi todos de acuerdo, pero es el verde, eso es lo que nos dice el director. Pero ¿qué es lo que nos dice también? Que eso requiere que todos mis profesores estén habilitados. Y esa no es la realidad de muchos centros. Esa no es la realidad. Me tengo que adaptar a la realidad de mi centro. Pero tengo que pensar hacia dónde quiero ir. Porque ahora no están habilitados, pero lo estarán. Lo estarán. Entonces yo tengo que conocer los modelos que puedo utilizar y tengo que conocer hacia dónde voy. ¿De acuerdo? Pero la gran pregunta es, bueno, ya sí, bilingüismo. ¿Cuántas personas de vosotros se han encontrado alguna vez con alguien que no esté de acuerdo con el bilingüismo? A ver, ¿cuántas? ¡Qué pocas! Un momento, yo también. Bien,
¿Por qué? Es que pierden contenido, es que no aprenden español, es que mi hijo no sabrá decir Margarita en español. Es decir, conversaciones de estas las hemos oído todos. Entonces vamos a escuchar a alguien que lleva 9 años en el bilingüismo que nos hable de resultados. Es también interesante hablar de los resultados del programa. Y aquí vamos a analizar dos conceptos. Uno, el índice de aceptación familiar o de aceptación social del programa bilingüe, y otro, el análisis de resultados en pruebas externas. Bien, respecto a lo primero, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ha hecho un estudio científico muy minucioso en el cual se demuestra que los colegios bilingües tienen más aceptación, tienen más demanda que los no bilingües. Y respecto a los resultados, bueno, por un lado están los de las pruebas externas de inglés, que son muy favorables. Se alcanza un alto nivel de competencia comunicativa en inglés, un A2, B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Y respecto a las CDI en castellano, que eso sí que es interesante también como punto de análisis, es curioso que las pruebas pasadas a los alumnos que han, bueno, a los alumnos de sexto, en el caso de la Comunidad de Madrid, las pruebas CDI famosas, en estos resultados se demuestre que los alumnos que han estudiado el conocimiento del medio en inglés siempre durante toda la escolarización, porque es uno de los presupuestos del programa, tengan que examinarse en castellano. Y aquí resulten dos cosas muy significativas. Una, que el conjunto, la media de resultados de los colegios bilingües en las pruebas CDI en castellano supera a los no bilingües, primer punto. Y segundo punto, que se da la paradoja de que además esos alumnos han realizado las pruebas de conocimiento del medio en castellano cuando las han estudiado en inglés. Y no hay ninguna distorsión ni ninguna pérdida de contenidos. Eso es lo que va a demostrar Madalena. Personas, alumnos que han estudiado Science en inglés desde primero a sexto, en sexto han hecho la prueba que la Comunidad de Madrid, de forma, porque lo hacen así, tienen que examinarse en español. ¡Ostras! No está mal lo que les exigimos a esos alumnos, pues tienen una nota media superior. ¿Por qué? Porque el bilingüismo trabaja todo el tema cognitivo, entonces esos niños están muchísimo más estimulados. Y entonces hemos tenido que cambiar la metodología para enseñar Science. Entonces, esas son las pruebas, eso no es, ah, sí, me lo ha dicho mi primo. No, eso es un estudio, es decir, las pruebas demuestran esto. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que bien estructurado y bien hecho, el bilingüismo funciona perfectamente y no hay problema. Tu hijo sabrá cómo se llama Margarita en español, tú no te preocupes por eso. Y además podrá acceder a toda la información que está en internet, que eso sí que le amplía el conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Conocéis las TED Talks, las charlas TED? ¿Quién las conoce? Qué bonitas son. Ah, es que me encantan. Yo quiero hablar con este señor algún día, en otra vida. Entonces, yo personalmente soy una gran fan de Ken Robinson. Ken Robinson tiene la habilidad de saber expresar lo que todos opinamos, pero él lo hace con magia. ¿Y qué nos dice? Nos dice que no hay mejor escuela que sus profesores. Y es que es así, como bien decía Maya. La administración nos da una normativa y nos da unas ayudas. La dirección estructura la organización. El que está cada día en el aula y pone en marcha todo eso y se ilusiona cada día y no pierde la fe, es el profesor. El profesor necesita estar formado. El profesor necesita saber qué es lo que va a hacer. El profesor, cuando se enfrenta al bilingüismo, es un cambio muy fuerte. El profesor es el secreto de los centros. El profesor es la fuerza de la educación. Un profesor tiene que ser apasionado, pero a veces no es suficiente, porque tienes que tener algo más. Y aquí os vamos a presentar a una profesora del centro que se llama Madalena Custodio. Madalena Custodio es la autora de CLIL 3.0. ¿Por qué? Porque queremos que surja de alguien que trabaja en el aula. Queremos que surja de alguien que sabe lo que pasa. No de alguien que te cuenta pero no ha visto nunca una aula. Eso es más complicado de saber cómo enseñar.
queremos que nos den ejemplos, queremos que nos expliquen cómo enseñarlo. ¿Qué es lo que más nos gusta a los maestros? Yo soy maestro, no sé si lo han notado. Entonces, ¿qué es lo que más nos gusta a los maestros? ¿Qué es lo que más nos gusta? Que nos den ejemplos, que nos den práctica, que nos digan, eso se puede hacer así. Por ejemplo, aquí lo puedes ver. Y eso es lo que hemos preparado con Magdalena. Os presento a Magdalena. Bueno, buenos días a todos. Siento no poder estar ahí, pero la tecnología nos va a ayudar a que podamos encontrarnos esta mañana y poder hablaros un poquito sobre CLIL y sobre cómo yo trabajo en la práctica, esas teorías y esas historias que yo he intentado contar en los cursos que he escrito para Pearson. Así que, bueno, me voy a centrar en un tema que a mí especialmente me parece importantísimo en CLIL, que es el lenguaje. ¿Cómo podemos apoyar a que los niños desarrollen lenguaje para comunicarse entre sí durante las lecciones y cómo podemos enseñarles a hablar como verdaderos científicos? Así que si queréis, pues pasad adelante y os lo presento. Look at this, Magdalena! Look at this, Magdalena! Uy, no sé. A ver, Fernando, ¿qué tal? Hello, Magdalena! All right. What are you doing here? Playing. Okay, come with me. Well, tell me, Fernando. Could you hear us? Oh, yes, I could. But Fernando, of course, she hears you because sound is made when an object vibrates and our voice is sound and the sound passes through the door. Yes. Bueno, creo que habréis notado algo evidente y es que Fernando, bueno, los dos hablan muy bien inglés. Fernando hablaba inglés muy bien, pero era una pregunta conversacional, pues si me oyes o no me oyes. Sin embargo, Kent hablaba sobre el sonido, que si entra, que si pasa. Bueno, yo no sería capaz de decirlo también. Así que si queréis ver cómo puedo conseguir que estos niños hablen ciencia de esta manera, pasad conmigo a clase que os lo vamos a demostrar. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Come in, children. Esta es una clase de ciencias naturales. Fijaros lo que he preparado aquí. Vamos a hablar sobre el sonido. Sonido es un contenido del área de ciencias naturales que es abstracto y además hay que enseñarlo a una edad temprana, así que no es nada fácil. Fijaros bien cómo he preparado yo aquí en este panel una serie de estructuras y de palabras que vamos a analizar brevemente. Fijaros aquí, aparecen palabras relacionadas con el sonido propiamente, con el contenido que aprendemos, wave, high pitch, low pitch. Por otro lado aquí, lo que tengo yo representado es una estructura que cumple una función comunicativa, que es comparar. Lo uno y lo otro son absolutamente esenciales en una clase de CLIL. ¿Por qué? La parte del contenido académico requiere un apoyo en ese lenguaje específico, técnico, científico, y esto es lo que se llama en teoría CALP, Cognitive Academic Language Proficiency. Este tipo de lenguaje, si no se apoya, si no se trabaja explícitamente, el niño no lo va adquiriendo. Luego es fundamental que hagamos este tipo de análisis y hagamos este tipo de apoyo. Así de simple, visual, no hay que hacer grandes historias. Por otro lado, en la clase se producen interacciones. Yo he preparado actividades para hacer, como vais a ver ahora. ¿Qué funciones comunicativas yo voy a tener que hacer con los niños? Eso es lo que tengo que adelantar, lo anticipo y lo facilito, de manera que ellos, si pueden, bien, si no pueden, recurren a esto y se apoyan en ello y pueden comparar tranquilamente sin el estrés que supone el no tener adquirida esa estructura del lenguaje. Y de esta manera cubrimos perfectamente el apoyo lingüístico. Pues esto es lo que en teoría se llama Basic Interpersonal Communication Skills. Y ambos son fundamentales en la lengua. En la lengua dentro del aula. ¿Por qué? Pues porque si el niño no tiene apoyo en el contenido técnico específico y tampoco lo tiene en el comunicativo, pues no puede hablar y se frustra el niño y se frustra el maestro. Así que es una solución sencilla y que toma poco tiempo, pero que sistematizada es muy efectiva y hará que vuestras clases CLIL sean sensacionales. Bien, ¿qué os ha parecido? Simple, ¿verdad? Simple, porque lo que quería Magdalena era simplemente que dentro de CLIL centrarse solo en un punto. En este momento se ha basado en las FICs y el CALP. ¿Por qué? Porque muchas veces los alumnos aprenden a comunicarse
pero no utilizan ese lenguaje más específico que requiere la SAI. ¿Cómo hacemos para pasar de uno al otro? Necesitamos una actividad alrededor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos actividades en torno a un contenido que me ayuden a comprender y a trabajar ese contenido a través de la actividad. Muchas veces nos centramos en el contenido solo y no lo envolvemos, no le ponemos un contexto, no le ponemos una actividad alrededor. Muchas veces, a veces te ven como profesora y dices, ¿y qué están haciendo? Nada, están cantando cancioncitas, están pintando. No, no están cantando cancioncitas, están pintando. Detrás de todo ello hay una preparación y hay una realidad y hay una necesidad que hace que después nosotros creemos una actividad. ¿Qué actividad es la que nos va a presentar Magdalena para trabajar el sonido? Esta es la actividad que nos ha presentado Magdalena. Wow, you've got a microphone. What can you tell me? You know, we are going to learn about this sound. What can you tell me about this sound, Fernando? Do you know something? Yes, Singing? singing. Really? Yes, Can you sing with your microphone? yes. And what happens when you sing? It travels from here. Oh, really? It travels. The sound travels. Do you think the sound travels? Well, Like a the bird. sound passes through the microphone. All right. The sound passes through the microphone, and then what does the sound do? Well, we record. So the sound is what? The sound must be, if it travels through places, through matter, cables, it is a wave. The sound is a wave, and it travels very good. The wave passes through matter, solid, liquid, gas. Very good. Let's do something. Can you sing a song? Yes, I can. Oh, really? Which song can you sing? The pirates have got. Okay, so let's sing this song with the microphone and Kenta. Could you please record Everybody. Fernando singing? Oh, you started recording. Okay, stop and try again, please. Okay. Because we're going to do an experiment. Oh. Here we go. Are you ready? Yes, I have. Ready, steady, go. The pirates have got a pirates. The pirates go to sea. Fernando, this was very good. I liked it a lot. Do you want to listen to your voice? Yes. Kenta, play. Play his voice. The pirates have got a pirate ship. The pirates go to sea. Okay, very nice. Would you like to change the pitch of your voice? Yes. We can give your voice a high pitch or a low pitch. Look, oh, what is it? High pitch or low pitch? High pitch. High pitch and oh, This is low pitch. low pitch. Very good. So let's transform and change your pitch. Kenta is doing it. Look, we're moving. Then we change the pitch. First to high. With this is enough, Kenta. Let's listen. Very good. And what can you tell me about the wave? It changed. It changes, very good. It changes, Fernando. Absolutely. Come here. Does it change narrower or wider? Narrow. It is narrower because they are closer. Yeah? Fernando, do you want to listen to your voice now with a low pitch? Okay. Okay, good. Kenta, can you play it with a low pitch to see what happens to the wave? The pirate has got a pirate too. The pirate goes to What sea. happens now? That it changed again the sound. The change, yeah, the sound changes again. Very good. So, who can explain me now that you have experiment on your own? How with a low pitch and with a high pitch the voice and the sound changes? When you make a sound with a high pitch and with a low pitch, how does the wave change? Who can explain? Are you ready? With the vibrates. When the sound vibrates, it changes. Very good. Well, actually it travels, right? But my question, Fernando, is, come here. When you make a sound, can you explain me how it changes the pitch and how the wave changes with the different pitch?
that is narrow. When the wave When the is wave is narrower. narrower, very good. When the And wave when the is pitch- narrower. And when the pitch is wider. So when the pitch is high or low? High. When the pitch is high, then the wave is Narrower. fantastic. And when the pitch is Low. low, the wave is Wider. wider. Fantastic, you know very well now. How about you, Kenta? Can you explain it? You're not sure? No. So I'm going to help you. When the wave of the sound has a high pitch. yes, It, then the wave is narrow. narrower. Narrower. But when the sound has a low pitch, the pitch is wider. The pitch or the wave? Or the wave. The wave. Wider. The wave is wider or narrower? What do you think? Well, when it is low pitch, I think that it is wider. It is wider. Fantastic. They got it. Can you see? Oops, sorry, perdón, que ahora ya os estaba hablando yo en inglés. Pues efectivamente, eso es lo que ocurre normalmente en clase, que nosotros queremos que los niños hablen sobre conceptos científicos, pero ellos no tienen ni ese vocabulario técnico, ni esas estructuras gramaticales que implican las interacciones que tenemos en las actividades que les proponemos. Con una sencilla preparación de 4 palabras y una estructura, hemos conseguido que ellos por sí mismos expliquen perfectamente qué ocurre cuando uno cambia el tono de su voz. ¿Qué os ha parecido esta experiencia? A explicar el sonido. A ver. A ver. ¿Bien? ¿No bien? Bien. Está bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está correcta? Pero ¿qué pasa? Que muchos centros no tienen a lo mejor pizarra digital, o no tienen a lo mejor micrófono, no tienen a lo mejor... Pero no pasa nada, nosotros estamos enseñando una profesora que ha adaptado a su realidad una necesidad, que era aprender qué es el sonido, cómo trabajo el sonido, cómo hago yo que un alumno que tiene 8 años comprenda qué es el sonido, que es algo muy abstracto, cómo explicas qué es una wave, cómo lo haces. Entonces ella ha usado lo que tenía a mano y ha generado una actividad de ello, ¿de acuerdo? Pero ¿esto qué viene? Esto viene basado por una teoría que está detrás y que nos invita a realizar todo este tipo de actividades. Y esas son las reflexiones finales que nos hace Madalena. Pues en este ratito lo que hemos intentado mostrar es cómo uno de los aspectos más importantes de CLIL, que es la comunicación, junto con los otros 4, que Du Coyle, la autora referente en este sentido en Europa, pues nos ha descrito que son la cognición, el desarrollo cognitivo que el niño tiene al aprender en lengua inglesa contenido, que son el contenido propiamente dicho, porque lo enseñamos a través de la lengua inglesa, la comunicación, el lenguaje funcionando constantemente y la cultura, que es inherente a ese lenguaje que se está produciendo de múltiples naturalezas en el aula. Pues recapitulemos un poquito. Hemos dicho que en CLIL es fundamental, primero, contextualizar lo que vamos a enseñar al máximo. En este caso, pues ya habéis visto que hemos usado un gráfico que nos venía dado en una herramienta digital. Segundo, personalizar. Personalizar es conseguir que el aprendizaje nazca del propio interés del niño, de algo que tenga conexión directa con él, en este caso su voz. El sonido era su propia voz y eso es lo que hemos transformado. Y eso es lo que ha hecho que el niño esté contento, que quiera ver, que le haga gracia escuchar el tono alto, bajo, lo va a recordar, es memorable porque es su voz. No es algo que él no ha entendido, que ha visto, pues bueno, que le ha podido gustar más o menos, pero no es significativo como su propia voz. A continuación, otra cosa fundamental es el apoyo.
El maestro cuando enseña CLIL es fundamental que apoye ya no solo en el ámbito lingüístico, como hemos estado hablando, sino también en el ámbito emocional, desde el punto de vista de la motivación. El animar al chico, el darle una retroalimentación siempre positiva de lo que hace, el sonreír, el dar por bueno lo que ha dicho, aunque tenga error, no importa, está intentando hablar, está intentando mostrar lo que sabe, todo vale, hasta que poquito a poco nosotros, es precisamente cuando conseguimos que ellos empiecen a producir, aunque sea con mucho error, que podemos conocer lo que piensan, y como conocemos lo que piensan podemos enseñar, si no, no podemos enseñar, si no nos convertimos en puros, bueno, pues damos un discurso y ahí nos hemos quedado, cuando en realidad lo que queremos es que el niño aprenda, y para que él aprenda tiene que contarlo, si él no lo cuenta no lo ha aprendido, así que vamos a apoyar al máximo y vamos a intentar que estén contentos, y un truquillo es la tecnología, para que os vayáis animando, ayuda mucho. Así que yo, cuando he terminado esta lección, para motivarles de verdad, a ellos les encanta ser protagonistas en casa, mostrar lo que han hecho, que les oigan, pues yo les he dicho, vamos a colgar esto en el blog y que lo vean los abuelos, los papás y el mundo entero. Y claro, no hemos grabado 2, hemos grabado 4 clases, ya lo escucharéis, creo que por ahí lo tienen preparado. ¿Qué pasaba? Que a la hora de explicar la actividad es evidente pensar, sí, bueno, ya con 2. Qué fácil, ¿no? Esta es una parte de actividad de un proyecto que realiza Magdalena en su aula con 4 clases y con toda la clase entera. Entonces, hay una cosa muy importante que ha hecho Magdalena, que cuando aprenden es cuando lo dicen. Contar cuentos enseña lengua al que los cuenta. Si nosotros queremos que el alumno produzca lenguaje, le tenemos que dar ocasiones para que las produzca. ¿Cómo aprendemos a cantar? Cantando. ¿Cómo aprendemos a esquiar? ¿Cómo aprendemos a cocinar? ¿Cómo aprenderán los niños a hablar? Tenemos que favorecer a los niños situaciones comunicativas en las que el alumno pueda hablar a los compañeros, pueda hablar a las otras clases, pueda cantar canciones al conserje, puede contar canciones a sus padres, a sus familias, dar lecciones entre ellos. Eso funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque yo utilizo la lengua cuando tengo un motivo. Sino que, ¿para qué yo, niño de 6 años, tengo que hablar en un código extraño que nadie usa a mi alrededor? Sí, niño, porque de mayor tendrás trabajo. Bueno, ¿y qué me cuentas? Si tengo 6 años, ¿qué me estás contando? Dale a ese niño una necesidad de utilizar la lengua. ¿Cuál es la necesidad de utilizar la lengua? Que se lo cuente a sus padres, que se lo cuente a su amigo, que se lo cuente a su compañero, que dé una clase a los más pequeños. ¿Queréis ver cómo un niño con problemas en el aula de comportamiento se empieza a comportar bien? Llevadle a los pequeños y que dé clase. Cambia el rol, total y absolutamente. ¿Por qué? Porque se siente importante, porque se siente competente, porque se siente que tiene un motivo por el que hablar. Si no le doy motivos por los que hablar y solo le doy contenido, no tiene ningún sentido. No tengo el porqué. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en este centro? Lo que hacíamos en el centro era simplemente usar los blogs, porque era lo que teníamos nosotros. Usar los blogs como medio de comunicación. Ya lo sé decir. Díselo al mundo. Y cuando llegues a casa, tu madre y tu padre y tu tío van a decir: ¡hola, Juanito, qué bien habla inglés! Y van a llamar a su tía. Mira, Juanito, mira en la web, que ya verás cómo habla inglés, qué maravilla. Eso al niño le da un refuerzo positivo, que hace que se sienta competente y hace que vuelva a clase hinchado. Y diga: quiero aprender más inglés, porque ahora ya entiendo para qué sirve. Para que mi tía esté contenta. Ya sé que es muy simple, pero la motivación en niños pequeños funciona así. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es todo un proyecto, un pequeño proyecto trabajando en el sonido, en el que todos experimentaban con su voz y se hacían entrevistas. Así podían tener roles diferentes. Entonces, esas entrevistas, ¿qué hacían? Las subían al blog. ¿Para qué? Para que el mundo les escuchara. Para decirles: existís. Para decirles: no sois invisibles. Vosotros, vuestra voz está aquí. ¿Se puede decir adelante, por favor? Y entonces nosotros lo que hacíamos era colgarlo en el blog, porque muchas veces las imágenes tienen problemas en los blogs. Y nosotros queríamos que salieran todos, porque salga su voz.
Grandes problemas, grandes soluciones. Entonces, vamos a escuchar a alguno de ellos. ¿Tienes más abajo? Al 6. Ponemos el 6 porque son... Go. Hello, how are you? My name is Fernando. Good morning, I am Kenta. Nice to meet you. Nice to meet you. I am a journalist and I am writing an article about the sound. Oh, I am investigating about the sound at the moment. That's perfect. How can you tell me about the sound? Sound is made when an object vibrates. Look at this. Say something, please. And now, what happened with my voice? Look, this is your voice. That's fantastic. We can even change the pitch of the voice with this program. And wow, it is an incredible program. I think your experiment is very interesting. Thank you very much. You are welcome. Thank you for the interview. Oh, it was a pleasure. Goodbye. Bye bye. What do you think? Iba a preguntar al investigador qué habían descubierto sobre el sonido. Tenemos lenguaje académico, tenemos lenguaje comunicativo y ellos tienen la relevancia porque se escuchan, porque lo hacen entre ellos, el peer-to-peer communication que decimos. Entonces, eso fue un proyecto que funcionó muy bien y algunos diréis, pues para cuarto no tienen tanto nivel. Pero fijaos en la fecha que fue publicado, en el 2011. Ese proyecto se hizo cuando estos alumnos estaban en segundo. Lo que pasa es que en el blog lo que hemos conseguido es que cada año el blog pase de clase, así el blog les acompaña a lo largo de los 6 cursos. Y ellos cuando están en sexto pueden acceder a la información que se ha ido acumulando. Con lo cual, ellos están ahí, es su espacio y su espacio de aprendizaje. Al igual que antes hablábamos de comunidades de aprendizaje, esa es su comunidad de aprendizaje. Y les da una excusa para la que hablan. Si tiras para adelante, por favor. Y al final nos queda esto. Al final nos queda esto. Nos queda que nosotros, desde cada uno, desde vuestros roles, desde la administración, desde la dirección, da igual, todos estamos trabajando para lo mismo. Para dejar que nuestros niños tengan una mochila muy cargada para su futuro. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y esa es la pregunta que nos tenemos que levantar cada mañana para que nos hagan. Y muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado.